En nuestro presente trabajo vamos a hablar sobre la actividad física durante la prehistoria. Lo hemos dividido en 4 bloques. El bloque 1, actividad física como medio de supervivencia. La educación física no existía tal como la conocemos hoy en día durante la prehistoria. Sin embargo, podemos hablar de actividad física fundamentada en la supervivencia. Podemos destacar distintos hábitos que implicaban realizar actividades físicas, como son la alimentación. Los seres humanos prehistóricos se alimentaban principalmente de la carne que obtenían de las presas que cazaban, ciervo, mamut, etcétera, etcétera, y de los peces que pescaban. Asimismo, su dieta también incluye frutos y vegetales. La supervivencia. La supervivencia se manifestaba a través de la caza, la pesca y la recolección, para poder alimentarse, refugiarse en cuevas y para protegerse de los depredadores. En cuanto al trabajo cooperativo, durante la prehistoria los homínidos tenían tendencia a colaborar en grupo, lo que les permitía un mayor beneficio, como por ejemplo a la hora de cazar. Recursos. Para llevar a cabo las labores de la vida cotidiana, los homínidos utilizaban una serie de instrumentos, como por ejemplo las lanzas, los arcos o las piedras para cazar. Los instintos. En la prehistoria los seres humanos guiaban sus comportamientos de una forma mucho más instintiva que en la actualidad, como se ve reflejado en las actividades físicas que llevaban a cabo, como por ejemplo en la caza, la pesca, correr, lanzar o trepar. Bloque 2. Hábitos de vida. Por otra parte, podríamos decir que los habitantes de la Tierra en la prehistoria eran seres nómadas, es decir, no tenían un lugar fijo de residencia, sino que todos ellos viajaban y se asentaban en diferentes zonas del planeta, siempre dependiendo de las características y las ventajas y desventajas que les proporcionaba el territorio. La estancia de estos seres en cada zona dependía de varios factores, como podían ser el clima, dependiendo de la sequía o las lluvias torrenciales, y también de la fertilidad de los terrenos, en los que los recolectores cultivaban su propia fruta y verdura, o bien hacían expediciones en busca de frutas salvajes. Todo esto tiene que ver con la actividad física, los grandes desplazamientos que se producían al cambiar el tiempo, como por ejemplo las marchas que hacían a pie, la capacidad de resistir el frío y el calor, todo ello relacionado con la alimentación, la cual se basaba en la actividad física de cazar o pescar. También destacan los bailes, rituales, danzas y un largo etcétera de movimientos que podríamos catalogar como el origen de la expresión corporal, el movimiento corporal que conocemos hoy en día. Estos bailes o ritos eran utilizados con numerosos fines, como alabanza a dioses o por ejemplo la danza de la lluvia, en ritos fúnebres, para celebrar nacimientos o matrimonios, etc. Bloque 3. Características y tipos de actividad física. Juegos. Los elementos encontrados en la prehistoria corresponden con el ocio y la muestra de poderío. Estos elementos son en su mayoría palos o bolas de piedra con las que competían por levantarlas o lanzarlas. Utilidad. Toda actividad física que practicasen las civilizaciones prehistóricas les era beneficiosa, ya que vivían de su cuerpo y sin este eran muy vulnerables. Debían estar preparados para caminar largas distancias, debido a que eran nómadas. A la hora de pescar o cazar, debían tener una buena condición física para poder hacerlo con precisión y eficacia. Por último, ante el acecho de depredadores, debían tener una velocidad que les permitiese huir ante alguno de estos. Estas 3 condiciones también nos pueden servir como necesidades fisiológicas, ya que gracias a ellas las cubren, tales como comer, beber, dormir. Bloque 4. Evolución. El movimiento corporal y la actividad física fueron creados instintivamente por necesidades que permitieron una mejor evolución. Las evidencias históricas que se tienen hoy en día de la actividad del ser humano durante la prehistoria derivan, por un lado, de los estudios arqueológicos y antropológicos realizados, de los cuales se sacan interpretaciones relacionadas con la vida social de la población primitiva, y por otro lado, del estudio de las poblaciones modernas primitivas que se encuentran presentes en nuestra civilización, como por ejemplo en algunas áreas de África y Australia. Esta investigación se basa en la manera actual en la que viven estas poblaciones y en la que se observa cuáles serían los principios de la educación física en la prehistoria. En cuanto a los hombres y a las mujeres, la prehistoria fue una etapa bastante igualitaria. Los hombres se dedicaban más a la caza, a la pesca y a fabricar herramientas de caza, aunque había mujeres que también cazaban, pero la mayoría de ellas se dedicaban a la recolecta de alimentos, frutos, a tejer pieles y a cuidar de sus hijos.